a la alabanza, de la confusión a la confianza y de la preocupación a la adoración. Otro comentarista dice no solo que Habacuc era un hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro, él dice que Habacuc empieza el libro con un signo de interrogación y termina el libro con un signo de admiración. De muchas maneras, el libro de Habacuc es un libro que nos queda muy bien para el tiempo que vivimos. Para nada podemos decir que el mensaje de Dios a través del profeta Habacuc es obsoleto para nosotros mismos, porque plantea preguntas con las cuales ustedes y yo luchamos de manera cotidiana, y son preguntas y momentos para los cuales las terapias y las medicinas antidepresivas no son de mucha ayuda, porque la mayoría de nosotros, si no es que todos, y como le dije antes, si no todos, en un momento dado, todos vamos a gritar: ¿por qué Dios guarda silencio? Todos en algún momento de nuestra vida nos llegamos a preguntar: ¿dónde está Dios? Y la verdad es que cuando afrontamos problemas para los cuales no hay solución humana posible, todos volteamos al cielo y entonces le preguntamos a Dios: ¿por qué no haces algo? ¿Por qué te quedas callado? Hoy estamos viendo el inicio del libro, y aquí, en este pasaje que leímos en los primeros 11 versículos de Habacuc 1, la situación de Habacuc es de agitación, es de angustia, es de confusión, y hay tres asuntos que lo tienen angustiado, que están como cazando el alma de Habacuc, y que son los que vamos a ver a continuación. El primer asunto que lo angustia, que lo confunde, que lo agita, es una oración no contestada. En el versículo 2 leemos: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Como mexicanos, creo que no podemos ser más que empáticos con Habacuc, porque considere la situación que vivimos en nuestro país actualmente. ¿Qué está sucediendo en el México de hoy? Guerras entre grupos de crimen organizado. Reynosa ha sido declarado ya una zona de guerra. Hay asesinatos, hay corrupción a todos los niveles, desde un policía de tránsito municipal hasta las más altas esferas del gobierno federal. Hay perversión sexual, hay asaltos, hay robos. Anoche que salimos de la reunión de matrimonios ahí en la casa de Pepué, nos subimos al carro mi esposa y yo, y cuando abrí la puerta noté que el foco no se prendió, y como Pablito había ido por nosotros a recogernos, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero el carro de Pablito está compuesto, entonces él nos da baje con el carro, nos lo tiene que ocupar. Entonces él fue por nosotros, y cuando yo abrí la puerta y el foco no se prendió, dije: Pablito se le olvidó o le movió el switch. Cuando le iba a dar, mi hermano Pablo ya estaba en su carro y se baja y me dice: oye, dejaste abierto el cofre. Cuando él me dijo eso, yo supe que nos habían robado la batería. En efecto, así fue. Quise darle a la llave, el carro no funcionó. Cuando levantamos el cofre, la batería se había ido. En 20 minutos que se tardó Pablo en bajarse para que saliéramos e irnos, en ese tiempo nos la robaron. Decía Bernardo hoy: gracias a Dios que lo robaron profesionales, porque no rompieron la parrilla, ni amolaron el cofre, ni hicieron nada más. Nomás se llevaron la batería. Sabían lo que estaban haciendo. Pero
la situación que estamos viviendo. Y es una situación muy similar a la que estaba viviendo el Judá en tiempos de Habacuc. Y al igual que él le preguntaba a Dios, ¿cómo puedes dejar que esto suceda? Nosotros también nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Dónde está Dios cuando una madre piadosa pide por su hijo, que aunque creció en la iglesia y conoce la Biblia, ha dejado todo asunto de fe por un lado y vive sin tomar en cuenta a Dios? ¿Dónde está Dios cuando una esposa le pide por la salud de su esposo, porque su esposo va de una enfermedad a otra y a otra y a otra? ¿Dónde está Dios cuando una pareja de esposos le pide que abra la comunicación entre ellos y parece que el abismo se hace más grande entre ellos cada día? Y entonces todos podríamos repetir lo que repite el salmista en el capítulo 10 y versículo 1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Hay tantas cosas y tantas situaciones que estamos enfrentando de manera individual, como familia, como nación, en las cuales se percibe mucho más la ausencia de Dios que su presencia. Y por esa situación, aunque no existiera el Salmo 10, versículo 1, las palabras saldrían directamente de nuestro corazón a través de nuestros labios. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no me contestas? Y la situación que estaba viviendo Habacuc era muy similar a esa. Y por eso él le pregunta a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? Esa es la oración no contestada, o aparentemente no contestada por Dios a Habacuc. El asunto número 2 que confundía y agobiaba y agitaba a Habacuc era la perversidad incontrolada. Mire que dice el versículo 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermanos, cuando la justicia se pierde, cuando lo que prevalece es la injusticia y la impunidad, ninguno de nosotros estamos a salvo. Y en nuestras ciudades eso es lo que está pasando. Los noticieros están atestados de malas noticias, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel mundial. Hay corrupción, hay problemas electorales, hay desvío de fondos de gobierno. Hace poco se desmanteló una banda dedicada a la pornografía infantil. No sé si se dieron cuenta de esa noticia. Y lo más triste y lo más grave es que detuvieron 70 personas en Los Ángeles, California. De esos 70 que detuvieron, había un rabí judío, 2 jefes policíacos, una enfermera y un líder de los Boy Scouts. Esa es la situación que estamos viviendo. Y si usted me dice, bueno, eso pasa allá en Los Ángeles, eso no sucede aquí. ¿Queda algo cerca de nosotros? La violencia intrafamiliar está en aumento en niveles que nunca antes se habían visto. Ayer hablábamos en la reunión de matrimonios de la tasa de divorcios. Ahorita estamos ya en niveles entre 3 y 4 parejas de cada 10 que se divorcian.
hay abusos del patrón al trabajador. Y hay un montón de ejemplos más que podríamos citar y que nos hablan de que igual que estaba el reino de Judá en tiempos de Habacuc, en nuestro México amado, la justicia sale torcida porque el impío asedia al justo. Porque hoy también tenemos que lidiar con la perversidad incontrolada de una sociedad que ha pretendido expulsar a Dios de sus filas, de la escena, y está pagando el precio. Esa es la situación. Nosotros también tenemos oraciones sin responder. Nosotros también tenemos una perversidad incontrolada con la cual lidiar. El asunto número 3 que golpeó a Habacuc, porque lo otro no se lo tenía que esperar, lo estaba viviendo. Pero el tercer asunto no lo vio venir nunca Habacuc, y fue la respuesta que Dios le dio a su oración. Versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Si leemos este versículo en forma aislada, pareciera que Dios está a punto de realizar un gran avivamiento entre su pueblo, un despertar espiritual que llevará de regreso al pueblo de Judá a los caminos de Dios, un avivamiento que hará que se olviden de sus ídolos, de su inmoralidad sexual, de su corrupción. Hoy cometemos el error de usar este texto cuando oramos por un reavivamiento espiritual. A mí me tocó estar en un meeting multitudinario donde uno de los que dirigía la oración usó este texto para pedir ese avivamiento, para pedirle a Dios: haz lo que vas a hacer con lo que hiciste en el tiempo de Habacuc. Ciertamente tenemos que orar por un reavivamiento espiritual, hermanos, pero no se les ocurra usar Habacuc 1:5 para pedirle a Dios que haga esto. Ese no es el texto apropiado, porque Dios estaba por enviar ciertamente algo al pueblo de Judá, pero no era un avivamiento. Versículo 6: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Imaginen la sorpresa de Habacuc. Habacuc le pide a Dios: haz algo. Por favor, no te quedes con los brazos cruzados, haz algo. Sí, lo voy a hacer. Y cuando lo hagan, que te lo cuenten, no lo vas a creer. ¿Qué vas a hacer, Señor? Espérate tantito y van a llegar los caldeos. Ni en su peor pesadilla Habacuc pudo imaginar que la respuesta de Dios vendría en esa dirección. Ni en su peor pesadilla Habacuc pensó que sus quejas y sus lamentos serían respondidos por Dios, avisándole un juicio por parte suya en contra de la nación de Judá. Y luego estaba el verdugo. ¿Quién nos iba a juzgar, o a través de quién nos iba a juzgar Dios? A través del imperio de Babilonia, los más odiados y los más temidos de su tiempo.